todo tranquilo. Viste que la semana pasada dijimos que estaba terminando el año en la política, que si no había sorpresas, íbamos a entrar en la calma del verano. Sí. Bueno, no, hubo sorpresas. Hay un pequeño ahí entuerto con una de las... ¿Viste que la frase esa, las joyas de la abuela? Sí. Bueno, una de las joyas de la abuela de la provincia es el área Medanito, el área petrolera. ¿Por qué digo que es la joya de la abuela? Porque es el área petrolera más importante, que más recursos mueve y donde más petróleo hay comprobado, que se está sacando. Bueno, en la semana pasada el gobierno provincial presentó un proyecto de ley para la licitación de ese área petrolera, porque la concesión se vence y hay que sacar la licitación. Bueno, el tratamiento de esa ley, el gobierno pretende que sea en una ley extraordinaria, en una sesión extraordinaria. Bueno, el tratamiento de esa ley está en serio riesgo. Habrá que ver si la muñeca política del gobierno logra sacarla a flote o si finalmente tiene que morder el freno a partir del posicionamiento de la oposición. ¿Por qué digo esto? Vamos a ver. Resumiendo, el gobierno apretó el acelerador, pretende que se apruebe la licitación del área Medanito, que es el área más importante de la provincia, y de donde la provincia y los municipios cobran regalías petrolíferas. Es tan importante la situación que el mismo gobierno le puso número. El 10% de los recursos que maneja la provincia vienen de las regalías petrolíferas. Dentro de ese 10%, la mayoría la tiene Medanito. Y la licitación de un área petrolera no es la licitación de un kiosco que, bueno, se licita este año, el año que viene vemos, se licita por 25 años. O sea, hay muchos recursos, muchos dineros e intereses en juego y por largo plazo. ¿Qué es lo que sucedió? Vamos a hacer un poquito de historia. Te decía que la concesión vence próximamente. Ese próximamente es el 18 de junio de 2026. Falta prácticamente un año y medio. A principios de este año, en mayo, el gobierno provincial formó una mesa de trabajo para ver qué se va a hacer con esa concesión, que hoy por hoy la tiene Petroquímica de Comodoro Rivadavia desde hace 35 años. En su momento tuvo los 25 años de concesión y cuando era gobernador Jorge, allá por 2012, Petroquímica Rivadavia obtuvo una prórroga de esa concesión de 10 años. Bueno, esos 10 años vencen en el 2026 y había que decidir qué hacer. El gobierno provincial buscó legitimidad o acompañamiento para tomar esa decisión y formó una mesa. Se le dice, vulgarmente la llaman la mesa del petróleo. En esa mesa está sentado distintos estamentos del gobierno provincial, el municipio de 25 de Mayo, que es el que más interés tiene porque el área está ahí, en la zona de influencia de la localidad, y le dieron participación a los bloques de diputados, ¿sí? Esa comisión trabajó desde mayo hasta ahora y en noviembre emitió un dictamen. ¿Qué decidió ese dictamen? Primer punto. Sí. Petroquímica Rivadavia pidió una nueva prórroga de 10 años. Bueno, esa mesa de trabajo decidió que no le van a dar esa extensión a Petroquímica Rivadavia. ¿Por qué? Primero porque los 10 años implican que no garantizan demasiadas inversiones, porque en el petróleo es un plazo corto, y además tampoco garantiza un cuidado del medio ambiente o del área. Es decir, si tenés poco tiempo, probablemente la empresa va a intentar explotarla
en forma demasiado abrupta o sin tomar algunos recaudos, y se pone en riesgo el mantenimiento o la perdurabilidad del área. En eso estuvieron de acuerdo, todos. Bien. Segundo punto que deciden, todos estuvieron de acuerdo en hacer una licitación pública, ¿sí? ¿Cómo es la forma de decidir cómo se sigue con Medanito? Hacer una licitación pública. En ese dictamen, en el que todos estuvieron de acuerdo, hubo algunas observaciones y puntos en el que no hubo consenso. Punto número 1. Hay que definir el bono, ¿sí? El bono es cuánto tenés que pagar. Ayúdame una comparación con un kiosco. Cuando pagás un bono para entrar a la... El fondo de comercio sería pagar el fondo de comercio. Pagar el fondo de comercio. Sí. Bueno, ese número la comisión no lo dio. Las regalías. Este punto es importantísimo. ¿Cuánto van a aportar a la provincia? Hoy por hoy, el contrato que tiene Petroquímica aporta el 35%. Eso, en el mercado petrolero, no existe. Todas las empresas, todas las licitaciones, explotaciones que hay en la provincia pagan regalías un porcentaje mucho más bajo, ¿sí? Entonces, en la comisión, algunos propusieron que fuera el 15%, que el oferente o el nuevo concesionario aporte el 15%, y hubo una diputada del PJ, Noelia Viara, que propuso el 20%, ¿sí? Entonces, no hay acuerdo entre el 15 y el 20. Entre el 15 y el 20, pero no hay un número definido. Bien. Y los diputados de la oposición, de radicales y del PRO, dejaron asentado en ese dictamen que pretenden que haya un estudio pormenorizado del área, un diagnóstico del área, para que los oferentes sepan con qué se van a encontrar, y además para que quien arme el pliego de licitación ponga el número del famoso bono, inclusive de las regalías, con datos certeros. Ese dictamen se le entregó al gobierno hace más o menos un mes. El gobernador Silioto mandó la ley a la... Si no soy claro o el camino es medio sinuoso, me avisás. Lo manda a la legislatura. En base al dictamen arman un proyecto de ley para licitar. Arman un proyecto de ley para licitar. Sí. Hasta ahí las cosas venía todo encaminado, como por un tubo, hasta que se complicó el asunto. ¿Cuál fue la complicación? A ver. Los primeros que se plantan, o los más plantados hasta ahora, es el bloque del radicalismo, ¿sí? Empecemos por el bloque más chico de la oposición. Comunidad Organizada objeta toda la política petrolera de la provincia, no tuvo participación en la mesa tampoco. No quiso integrar la mesa y está descontado que va a votar en contra. Sí. El radicalismo se plantó y no quiere tratar la ley. ¿Por qué? A ver. En principio, porque en el proyecto de ley no figuraba el estudio que pidieron. El famoso data room. El famoso data room. Bueno, en el proyecto de ley, ese estudio hay que contratar a una consultora que haga un estudio del estado del área y dar un diagnóstico. Eso no estaba. Entonces los radicales se plantaron y dijeron, nosotros así no lo vamos a... Ellos lo habían sugerido en el dictamen. Lo habían sugerido en el dictamen a través del representante que tienen en la mesa. El gobierno, después de un par de días que trascendió, hago un pequeño paréntesis. En el petróleo, como en algunos otros temas, hay mucho misterio y pocos salen a hablar públicamente. Porque nadie quiere dar un paso en falso y también porque hay intereses alrededor del tema que se juegan. Bueno, de todos modos, trascendió que los radicales se plantaban. Sí. El gobierno reaccionó para intentar salvar la ley y anunció que el famoso data room lo incluían en la ley. Ajá, bien. No solo eso, el mensaje de Casa de Gobierno fue, además del data room, el proyecto está abierto. Todo lo que quieran incluir o modificar desde la oposición
se lo vamos a dar, ¿sí? En un intento de abrir el proyecto y salvar la ley. Ahora no se sabe qué va a pasar. ¿Por qué? Porque los radicales siguen plantados. ¿Cuál es el argumento del radicalismo? No vamos a tratar una ley, por más que figure el data room, porque es darle un cheque en blanco al gobierno. ¿A partir de qué? Ellos dicen que quieren tener primero los resultados, ¿sí? Primero los resultados del data room y con esos resultados discutir cuál es el porcentaje de las regalías, cuál es el monto que se tiene que cobrar, definir cómo va a ser la licitación. De la otra manera, siendo el data room, se aprueba la ley y el pliego quedaría en manos, lo va a armar el gobierno o esa mesa de trabajo donde el gobierno tiene mayoría. Entonces está atalonado, diríamos, en esta postura el radicalismo. Un dato muy importante que no dije: ¿cómo se aprueba la ley? Sí. La ley necesita los 2/3 de los votos, si no, no sale, ¿sí? Es con una mayoría Es especial. con una mayoría especial. Entonces, Hay que negociar sí o sí. el gobierno necesita que parte de la oposición lo acompañe. Comunidad organizada no acompaña. El radicalismo está plantado. ¿Y el PRO? Hiciste la pregunta del millón. El PRO hace una semana que no da pista. Cada vez que se los consulta dicen, está en estudio, no tenemos definiciones. Entonces, ha llamado la atención esta actitud del PRO que no se han definido todavía. Uno de los factores que puede incidir en estas dudas o en esta falta de definición es una de las patas que está sentada en la mesa. Cuando hablamos, ¿quién está sentado en la mesa? El intendente de 25 de mayo. ¿Quién es el intendente de 25 de mayo? Gente del PRO. Gente del PRO. Claro. Monsalve Sí. es un intendente del PRO. Y en esa licitación se juegan, además de regalías, puestos de trabajos e inversiones en la zona. Entonces, el municipio tiene interés en que esto se destrabe y que les garanticen un futuro, un horizonte con inversiones en la localidad. Sí, porque leí el otro día que el gobierno está diciendo que ya Petroquímica, Comodoro Rivadavia, al ver de que no le renuevan o no les tienden el plazo, ha empezado a retraer inversiones y Bien. puede generarle problemas en 25 de mayo. Eso. Claro, ahí hay una pregunta que yo no tengo la respuesta. Porque en esta situación de traba, la pregunta en lo que no se ponen de acuerdo es en los tiempos. Porque el radicalismo dice, hay tiempo para hacer las cosas bien. Hay tiempo para hacer el estudio, esperar. Hacer el estudio significa que la licitación, hacer el estudio primero y tener los resultados, significa que la licitación se va a hacer se va a discutir dentro de 7 meses, 7, 8 meses. Sí. Y el radicalismo dice, falta 1 año y medio para que entregue la concesión y la falta de inversiones, por más que se apure la licitación, no se va a remediar apurando la licitación, porque Petroquímica tiene el área hasta dentro de 1 año y medio, y ya sabe que se va a licitar, y si no fuera Petroquímica el ganador, no está garantizado que haya inversiones. Bueno, retomo un poquito. Los radicales dicen, hay tiempo para hacer las cosas bien, hagamos el estudio y después tratamos la ley. El gobierno dice que no hay tiempo, que los radicales hablan de 6, 7 meses, el gobierno dice, lleva 1 año hacer este proceso de estudio, de tener los resultados, y una frase que, viste que hay términos de la jerga, una frase de la jerga es, estamos en la cola de concesión. Sí. ¿Sí? Eso significa que el operador ya no invierte porque está por dejar el área, y el gobierno dice, tenemos que hacer la licitación ahora porque cuanto más se tarde, menor interés o más difícil es venderla, conseguir oferentes. Sí. Bueno, en ese argumento y contraargumento no sabemos, no somos especialistas, no sé quién tiene la razón.
Habrá que ver. Lo que sí está claro que es fundamental lo que va a ser la postura que va a tomar el PRO. Si el PRO se pliega al radicalismo, pueden bloquear tanto el tratamiento como la aprobación de la licitación. El otro camino es bastante improbable, que el PRO se despegue del frente opositor y termine acompañando al oficialismo. Claro. Parece que la cancha está muy marcada y es un paso difícil de dar. Sí. Y si no, el gobierno tendrá que negociar todo lo suficiente para, si quiere sacar la ley, para dar garantías o hacer concesiones que permitan a la oposición acompañar. Resumidas cuentas, te escucho. No, yo tengo una pregunta para hacerte y va... No sé si la voy a saber. Y tarea, sobre todo tarea. Porque hablamos de los diputados radicales, que son los que más se oponen, bueno, además de Comunidad Organizada, del PRO, que está ahí analizando y no sabe qué hacer. ¿Y el peronismo? ¿Los diputados del peronismo? Bien. ¿Qué dicen? Los diputados del peronismo tienen tanto hermetismo como la oposición. Por eso te decía que en este tema juegan... Mirá, la frase que te dicen es: para hablar del petróleo hay que saber. Pero resulta que nos dejan hablar a los que no sabemos, porque los que supuestamente saben no hablan. Algunas fuentes dicen que hay algún sector del bloque oficialista que no está muy entusiasmado con la aprobación o con el tratamiento de la ley. ¿Sí? Le ponemos nombre, si querés. Le ponemos nombre. El bernismo. El bernismo. Sí. El bernismo, siempre la política petrolera ha sido uno de los costados sensibles y que están muy atentos siempre. Sí. Bueno, algunas fuentes dicen no están tan de acuerdo, no están tan conformes con la resolución de la mesa petrolera, con el apuro del gobierno para tratarlo. Otros te dicen, más allá que estén o no de acuerdo, están en la misma bolsa y van a cerrar filas detrás de lo que pide el gobernador y de lo que va a ser el bloque oficialista. Pero bueno, también la están balconeando, porque están dejando jugar el juego que más le gusta a los opositores, que recordemos que estamos haciendo muy larga la columna, pero bueno, ya deliremos. Recordemos que están fortalecidos desde una paridad en el número en la legislatura este año y han logrado varias veces ponerle freno a algunas propuestas o proyectos del gobierno del gobernador Silioto. El aporte solidario fue tal vez el emblema. Hubo meses que eso estuvo trabado y la legislatura paralizada. Bueno, ahora el escenario podría ser parecido si el gobierno no tiene otra muñeca. Con un condimento más, en este caso no basta ir al desempate, porque necesitan los 2 tercios. La jugada del gobierno fue de alto riesgo. Están todos los jugadores en el tablero de ajedrez moviendo las fichas y habrá que ver si antes de fin de año hay una resolución en este tema. Gustavo Silvestre pasaba con su columna Periodismo Silvestre, como todos los lunes acá en Radio Kermés. Hacete escuchar por WhatsApp